Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar un tema importante que ha ido cambiando en los últimos años, que es la microbiota humana. Seguro ustedes estarán relacionados con la microbiota intestinal, que es una parte de la microbiota humana, porque no solo se presenta en ese lugar, sino también que se puede presentar en otras regiones, como por ejemplo la piel, la cavidad oral, el tracto gastrointestinal en sus diferentes porciones, o también el aparato génito urinario. Bueno, en cuanto al contenido de esta presentación, primero veremos algunas terminologías básicas. Segundo, sobre la microbiota autóctona, que es muy utilizado actualmente en la industria alimentaria. Tercero, la secuenciación del ARN16S, que se basa también en estudios del metagenoma. Y por último, secuenciación del genoma completo. Bueno, un poco de historia. En 1803, este señor llamado Anton van Leeuwenhoek observó a través de un microscopio que él mismo había fabricado a través de su proceso de superposición de lentes, pequeños animáculos o pequeños microorganismos que vio a través de una muestra del tracto gastrointestinal, lo cual los llamó animáculos, o sea, pequeños o diminutos animales, ¿no? Y claro, él plasmó sus observaciones a través de dibujos, como que lo vemos, lo cual dibujó parásitos, dibujó bacterias, entre otros. Años más tarde, otro investigador, ¿no? Otro personaje ilustre llamado Otto Frisch Müller, a través de los conocimientos o los aportes que dejó Carlos Linneo en su época, ¿no? Recuerdan que Carlos Linneo eh, fue el padre de la taxonomía moderna porque clasificó de manera ordenada y actualmente la taxonomía se basa prácticamente en su clasificación. Bueno, Otto Frisch Müller eh, en ese caso pues clasificó a las bacterias en género y especie. Y bueno, a partir de estos dos aportes se han ido a través del tiempo investigando más, ¿no? De estos microorganismos hasta tal punto que han desarrollado otras ramas, por ejemplo, la medicina, ya que vieron que estos microorganismos no solo se encuentran en el ambiente, sino que también pueden tener una estrecha relación con nosotros, lo cual ha favorecido el desarrollo, por ejemplo, de la farmacéutica en el desarrollo, por ejemplo, de los antibióticos, o por ejemplo, el aporte del Alexander Fleming, donde a través de un cultivo de hongos llamado Penicillinum, vio que las sustancias que producían, pues inhibía la colonización de otras bacterias. Después, Gerhard Domack eh, con la sulfanilamida y Selman Waxman con la streptomicina, ¿no? Estos tres antibióticos conocidos. Ahora, cuando hablamos de microbioma, este término fue acuñado hace 2 décadas aproximadamente por Joshua Lederberg en el 2001. Eh, bueno, justamente él con dos investigadores más fueron reconocidos a través de un premio Nobel por sus trabajos en genética microbiana, en este caso en las bacterias. Él tenía una fuerte posición en que estos organismos simbióticos, que más adelante veremos que es un organismo simbiótico, y los seres humanos, o sea, nosotros, van a formar una gran unidad metabólica, los cuales estos microorganismos, exactamente las bacterias que están situados dentro de nosotros, van a tener ciertas funciones, como por ejemplo una función protectora hacia nosotros. Y esto lo podemos demostrar, por ejemplo, eh, en el embarazo, ¿no? A nivel de la vulva, la principal bacteria que se encuentra ahí son los lactobacilos. Y estos lactobacilos lo que van a hacer es eh, digamos, sustancias que van a disminuir el pH. ¿Para qué?
para que otras bacterias que sí son patógenas, como, a ver, el Streptococcus agalactiae, que puede causar meningitis neonatal, pues colonicen y se queden en esto. Por eso que es un factor protector y ya más adelante vamos a ver qué otros organismos hay. A ver, bueno, antes del 2014 ya se llamaba flora bacteriana, ¿no? Aquellos microorganismos que se encontraban, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, mm, hablamos de una flora intestinal, ¿no? Pero a partir del 2014 se cambió. ¿Y por qué? Porque hablar de flora es un poco incorrecto. Bueno, se denominó así porque un inicio por la clasificación taxonómica no era tan compleja como la es ahora, eh, pues prácticamente lo agruparon en el reino vegetal y por eso se llamó flora. Ahora se llama microbiota. ¿Y qué es la microbiota? La microbiota será un conjunto, en este caso la palabra que va a ser una comunidad de qué? De microorganismos. Puede ser parásitos, puede ser hongos, pueden ser virus, pueden ser bacterias que van a estar situados en un lugar. En este caso, un nicho ecológico. Por ejemplo, en el caso humano, el intestino. El microbioma va a ser un conjunto de microorganismos que también van a estar compuestos por los genes y las vías metabólicas que se realizan en un nicho ecológico. La metagenoma va a ser un término que es introducido por Hans Manhot. Es- Ella fue una investigadora que, bueno, empleó este término en sus estudios de identificar la diversidad genómica que hay en el suelo. Y bueno, prácticamente la metagenoma se basa en estudiar el material genético de una muestra. Puede ser ambiental, como es el suelo, el agua, o puede ser humana, por ejemplo, una muestra fecal o una muestra urinaria. Esta metagenoma no se, o sea, estas muestras no se aíslan ni se cultivan. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque una muestra biológica, aparte que haya los microorganismos que sí se conocen y que sí se conoce la secuencia genética, va a haber microorganismos que no se conocen. Entonces no serviría tanto hacer un cultivo, porque los cultivos son para especies ya conocidas. El término de holobionte fue introducido por Lynn Margulis, la cual comentó, ¿no? Que en sí existen organismos que son fuertes y débiles, ¿no? Y bueno, supuestamente los fuertes ganan a los débiles, pero a lo largo de la historia hemos aprendido que ciertos organismos que son supuestamente débiles han sobrevivido. Y esto es debido a que ellos han formado una comunidad o una organización, algo que los organismos fuertes no. Y pues poco a poco estos organismos que supuestamente eran fuertes han ido en el desperdicio, ¿no? De la evolución. Entonces, los lobiontes es una unidad biológica, que si lo ponemos en el contexto del ser humano, sería una interacción entre el hospedero, que somos nosotros, y la microbiota, que es el conjunto de microorganismos. No solo son bacterias, son el conjunto de microorganismos. Y esta interacción puede realizarse para un bien, como por ejemplo el lactobacillus, o para un mal, en caso de un parásito o una bacteria patógena. Los patobiontes van a ser aquellos microorganismos que van a ser benignos. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones de un hospedero, digamos que inmunocompetente, van a coexistir pacíficamente. Pero cuando el sistema inmunitario de este organismo es alterado, ya sea por una enfermedad externa o por una condición fisiológica, va a provocar que estos organismos que supuestamente eran pacíficos, ¿no? Provoquen alguna patogenicidad, pues son denominados patobiontes. La eubiosis, la eubiosis, a ver un ratito, ok, ya. La eubiosis y diadosis. Ambos son términos antagonistas porque la eubiosis se refiere al equilibrio que hay entre las células del hospedero con la microbiota.
Y justamente este microbiota va a cumplir sus funciones metabólicas, sus funciones inmunitarias, inclusive funciones que favorecen al organismo, en este caso a los hospedero. Por ejemplo, como les comentaba, del lactobacillus. En el caso que haya un desequilibrio, se le conoce como diasmosis. ¿Entre qué? Entre las células del organismo y las células bacterianas. Bueno, cuando hablamos de microbiota autóctona, por aquí voy a poner esto, microbiota autóctona se refiere al conjunto de microorganismos que colonizan la superficie epidérmica y mucosas y que generalmente hay una interacción de mutualismo. O sea que entre ambos simbiontes va a haber una especie de beneficio. Bueno, esto puede ser en la cavidad oral, en la cadena respiratoria, en la piel, en el genitourinario o a nivel de tracto gastrointestinal. Por ejemplo, hablamos de la microbiota de la piel. La piel es un órgano que está expuesto al exterior y por lo tanto va a haber una colonización de las bacterias, ¿no? Pero va a ser limitada. ¿Por qué? Porque es una zona seca, es una zona ácida y está en contacto con los rayos ultravioletas, ¿no? Algo que las bacterias son sensibles a estos rayos ultravioletas. Pero en la piel va a haber diferentes zonas. En las zonas secas va a presentarse estas limitaciones, mientras que en las zonas húmedas, por ejemplo, en la ingle o en las axilas, va a haber glándulas que van a secretar sustancias, como por ejemplo el sudor, que van a ser aprovechadas como alimento para el desarrollo de las bacterias, como por ejemplo estafilococo y las zonas sebáceas, que van a usar estos lípidos que se encuentran en el sebum. En la microbiota digestiva tenemos diferentes zonas del tracto gastrointestinal. Primero en la boca. En la boca va a haber bacterias que sí van a evitar que bacterias patógenas ingresen a producir sustancias o sistemas de secreción, pero va a haber ciertas bacterias patógenas que sí van a entrar y van a producir ácidos que van a dañar el esmalte, ¿no? Por ejemplo, los estreptococos. A nivel del esófago no va a haber tanta microbiota porque es una zona de paso, una zona pasajera, que el bolo alimenticio que se va formando a nivel de la cavidad oral va a pasar hacia el esófago y con ello va a arrastrar todas las bacterias hasta el estómago. Por eso que digamos que no hay una microbiota así permanente. A nivel del estómago, sí hay una microbiota, está conformada por lactobacillus y un 40% de Helicobacter. Y ese Helicobacter se le ha asociado con patologías como por ejemplo las úlceras eh, gástricas, como también la gastritis y el cáncer gástrico. A nivel del intestino delgado, en el duodeno no va a haber una microbiota como tal, ya que va a haber factores que van a limitar su crecimiento. Uno de ellos es la bilis o el pH que todavía sigue siendo un poquito ácido. Ya cuando pasan a las siguientes regiones como Yayuno y el Ilion, esta microbiota va aumentando y ya aumenta bastante cuando se pasa al intestino grueso, ¿no? Donde va a haber un ecosistema y este ecosistema va a formar una homeostasis intestinal. En la microbiota genitourinaria en el hombre va a ser escasa. ¿Por qué? Porque la orina va a bañar o va a lavar, así, entre comillas, la uretra. Además que el orificio, la uretra con la parte entérica están muy lejos, ¿no? Por eso que no va a haber una infección como tal. Pero en caso de los neonatos, ¿no? Que usan todavía pañales, inclusive los adultos mayores, sí puede haber una infección bacteriana. En la mujer, ya que la uretra es corta y además que la orina no lava la vulva, me refiero a la vagina, va a haber una infección bacteriana a través de la vagina. Por ejemplo, bueno, en la vagina eh, el- hay una microbiota formado principalmente por lactobacillus, pero cuando ésta se desregula
O sea, la cantidad de lactobacillus disminuye. Recuerden que los lactobacillus producían ácido, ¿no? Y evitaba que otras bacterias patógenas colonicen. Cuando disminuye, va a haber ese factor que va a determinar que otras bacterias que son patógenas colonicen, como por ejemplo la Gardnerella vaginalis, y que va a causar una vaginosis bacteriana. O sea que estas células epiteliales que se encuentran en la vagina van a ser invadidas por estas bacterias, o sea, la Gardnerella, produciendo un mal olor, exudados abundantes, entre otros, ¿no? Que son diagnosticados a través de los criterios de Amsel. Y este microbiota va a variar según etapa. Por ejemplo, en la adolescencia, en la producción de estrógenos, va a haber un mayor exudado y por lo tanto una mayor concentración de los lactobacilos. A nivel en el embarazo también va a haber lactobacilos y justamente estos lactobacilos van a evitar que patógenos como por ejemplo el Streptococcus galactiae invadan porque puede causar patologías al neonato que aún falta nacer. Y por último, a nivel de ya la vejez, ¿no? Cuando el nivel de estrógenos va disminuyendo, el exudados va disminuyendo, también esta microbiota va disminuyendo, o sea, los lactobacillus van disminuyendo, ya no hay ya no hay infección por otras bacterias patógenas, ¿no? O sea, infecciones urinarias no va a haber, pero sí va a haber patologías. Ahora, pasemos con los organismos probióticos. ¿Qué son? Según la OMS, son microorganismos que cuando son consumidos o administrados en cantidades adecuadas, van a conferir un beneficio a la salud del consumidor. ¿Por qué? Porque son inocuos, o sea que en cualquier circunstancia no causan patología, como por ejemplo los lactobacilos, lactococos, Propionibacterium, Bifidobacterium, entre otros. Entre sus beneficios, por ejemplo, en las personas que son intolerantes a la lactosa, pues tenemos a los lactobacilos que usan la lactosa. Temo que la lactosa no pasa directamente al intestino, ¿no? Provocando las alergias. O cuando se consume antibióticos, ¿no? Donde eliminan la flora, perdón, la microbiota, microbiota bacteriana. Entonces, estos microorganismos probióticos van a colonizar y como son inocuos, no causan ninguna patología y encima van a causar beneficios al organismo. Los prebióticos van a ser compuestos no digeribles que están en la dieta que van a aumentar la actividad de estos organismos probióticos. Y los simbióticos es la unión de ambos, de los prebióticos y prebióticos que por una parte, van a aumentar la cantidad y la actividad de estos organismos probióticos y por otra parte van a aumentar sus funciones que son benéficas para el organismo que lo consume, en este caso el ser humano. Ahora pasamos con la secuenciación del RN16. Bueno, primero, el RN16 fue usado por el señor Carl Wood, que en un inicio pues había clasificado eh, los microorganismos en reinos, un reino denominado Eurobacteria y otro reino denominado em, Arqueobacteria. No sé si por aquí está. Bueno, no. Pero después, al usar el RN16, vio que, ok, esta secuencia se encuentra, por ejemplo, en este filo, mientras que por ejemplo, pero que estas secuencias no se encuentren en otro filo, ¿no? O sea, va a haber microorganismos que comparten secuencias con otros, ¿no? Y esos lo van a agrupar en un filo, justamente eso hizo, y otros organismos que no comparten lo agrupan en otro filo. Entonces, ahí va a crear los dominios, dominio eucaria, arquea y bacteria. Y bueno, y acá vemos los diferentes taxones, ¿no? Que se van clasificando, conocido como eh, la LUCA, ¿no? Las Universal Common Ancestor, o el pasado común universal. Bueno,
Este RN16S, para comprenderlo mejor, tenemos acá el ribosoma bacteriano, que está conformado por dos subunidades, ¿no? Está conformado por una subunidad mayor, que es el 50S, y una subunidad menor, que es el 30S. A nivel de la subunidad menor, se va a encontrar aquí el ARN16S. Y bueno, acá vemos cómo se transcribe. Acá pues, vemos los promotores, los promotores, también vemos los operones. Justamente el operón va a ser una secuencia de nucleótidos, ¿no? Además también va a presentarse los inhibidores que van a indicar si se va a transcribir o no. Bueno, en este caso, acá tenemos el RRS, el RRL y el RRF, que van a ser justamente los operones que van a transcribirse. Bueno, estos de acá van a ser claro, los operones que van a transcribirse hacia los ARN ribosómicos, que puede ser 16S o demás, ¿no? 23S o 5S. Bueno, los promotores van a ser estas moléculas que van a ser como una guía para el ARN eh, que va, que va a transcribirlo para así formarse ya el ARN ribosómico, ¿no? Que como que lo vemos. ¿Y cómo se estudia esto? Bueno, primero, eh, más que todo esto se utiliza para lo que es la clasificación taxonómica, ¿no? Como lo hizo Carl Wood. Y para pasar a la práctica, primero vamos a tener una muestra ambiental, una muestra, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, etcétera, ¿no? Por ejemplo, quiero saber cómo es la microbiota, o sea, qué bacterias se encuentran en la microbiota intestinal de niños. Para eso tengo que obtener una muestra, por ejemplo, las heces, ¿no? Entonces, ya tengo esta muestra que sigue, extraer el ADN. Extraigo el ADN, sea con kits como el Norgen o demás. Tengo ya mi ADN, ¿no? Acá lo vemos, mi ADN. Lo amplifico por PCR. Ya, lo amplifico, y está amplificado. Y lo que hago es secuenciarlo. Lo secuencio, bien, para que me formen secuencias que van a estar eh, clasificadas según un taxón, ¿no? Las denominadas OTUS, que son agrupaciones de secuencias que pertenecen al mismo taxón. Y justamente estas secuencias o estas agrupaciones, a través de una base de datos, una biblioteca, ¿no? Como puede ser el NCBI o demás, voy a buscar, ¿no? Estas agrupaciones con las agrupaciones que se encuentran en esta biblioteca y digo, ¿no? Ok, estas agrupaciones son iguales porque son nucleótidos, ¿no? Recuerden, son nucleótidos. Entonces, estas agrupaciones son iguales, por lo tanto, pertenecen a esta bacteria, ¿no? Pero su principal limitación, ¿qué es? Es que, como vimos, como les comenté, se basa en una referencia, en este caso una biblioteca, o sea, secuencias existentes, pero en una muestra no siempre va a haber microorganismos que ya tienen una secuencia específica y que ya están en una biblioteca. No, si no pueden ver microorganismos nuevos, y por eso que ahí se va su limitación. En unas aplicaciones se encuentra la reconstrucción filogenética, ¿no? Como acá lo vimos, una detección basada en ácidos nucleicos, porque justamente eh, a través de estos ácidos nucleicos van a diferenciarse de otras bacterias de otro filo, ¿no? La cuantificación de la diversidad microbiana también, ¿no? En las aplicaciones o en estudios, como les di el ejemplo de la microbiota en niños. Y bueno, otra limitación acá es que se utiliza primers. ¿Esto qué quiere decir?
que van a ser cebadores que van a ir a una secuencia específica de todo el material genético, en este caso a la región del RNRA16S, y que van a unirse, ¿no? ¿Para qué? Para detectar, ok, acá hay una secuencia específica, ¿no? De este rRNA. Mientras tanto, la secuenciación del genoma completo, vamos a ver que es mucho más compleja y completa y además más usada y más recomendada y a la vez es más costosa. Bueno, esta técnica va a determinar la secuencia completa de todo el ADN de mi muestra. En cuanto a sus aplicaciones, igual que el RNR16, mm, se puede realizar una reconstrucción filogenética, sí, porque acá va a secuenciar todo, ¿no? Por lo tanto, va a secuenciar todo, por ejemplo, los, las- los nucleótidos, ¿no? Con su base nitrogenada, como la adenina, citosina, guanina, timina, ¿no? Entonces, va a secuenciarlos y a través, por ejemplo, de una biblioteca también se va buscando, ¿no? Y ya, bueno, se va clasificando ya, tú eres de esa especie, tú eres de otra y demás. Y para los que no, bueno, ya tiene su secuencia y bueno, prácticamente se puede descubrir un nuevo nueva especie, ¿no? En cambio, el RN16 no, no pasaba eso. ¿Por qué? Porque necesitaba su secuencia completa, algo que la secuenciación de genoma sí lo puede hacer. Por eso que es muy usado en la metagenoma, como les había comentado anteriormente. Y bueno, también, ya que secuencia todo, eh, puede ver si hay ciertas alteraciones en la microbiota, como por ejemplo las deleciones o translocaciones del material genómico de esta microbiota, ya que una alteración puede causar una patología, ¿no? En este caso, el organismo que se encuentra, o sea, en el nicho ecológico. Bueno, con eso estaremos terminando el seminario de hoy, o también un foro. Bueno, espero que haya sido de su gusto, de su agrado, y nos estaremos viendo para un próximo tema.